Hola, buenas tardes. Espero que estén bien. Bueno, como veíamos en la clase de hoy, nosotros estamos trabajando con líneas perpendiculares y líneas paralelas. Entonces, tenemos que tener claro que las líneas están en el plano, siempre, ¿ya? Pero esto no quiere decir que nosotros no la podamos encontrar en otros elementos. Por ejemplo, perdón, aquí está. En esta caja nosotros también tenemos líneas, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una línea, si bien yo sé que esto es una arista, ¿ya? Pero también fijamos que hay una línea que se junta con esta otra, ¿ya? En cambio tenemos una línea acá y también a este otro lado. Las líneas hay diferentes tipos. Nosotros nos vamos a fijar en las perpendiculares y en las paralelas. Para eso vamos a un programa que nos va a permitir trabajar este tipo de líneas. Bien. Entonces, vamos a decir que dos líneas van a ser siempre dos líneas siempre van a ser perpendiculares cuando estas formen siempre un ángulo de 90 grados. Siempre un ángulo de 90 grados. Siempre. Siempre. Si cambia este ángulo, nosotros vamos a estar en presencia de líneas que si bien se intersectan, no son perpendiculares. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros veamos esto, ¿ya? ¿Se fijan? Ese ángulo, aquí nosotros vamos a modificarlo un poco para que me muestre que es un ángulo. Un valor. Lo vamos a colocar. ¿Se fijan? 90 grados. Ahora voy a explicar de inmediato algo que no lo hice en la clase, por cosa que no tenía la herramienta. Siempre, nuestras líneas van a ser, cuando estemos hablando de ángulos, siempre van a terminar en flechas. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que esta línea se proyecta hasta el infinito, tanto hacia arriba o hacia abajo. No lo dibujamos todo, porque si no estaríamos toda nuestra vida dibujando, y la idea no, que hay cosas más interesantes que estar dibujando unas líneas, ¿cierto? Creo que yo. O sea, si alguien quiere puro dibujar líneas, de mal. ¿Ya? Entonces, fija, cada vez que sean perpendiculares es porque este ángulo mide 90 grados, siempre. No importa, no importa si este ángulo estén hacia un lado o hacia otro. Perdón. ¿Sí? ¿Ya? Estén hacia un lado o hacia otro. Ahí está la cosa. ¿Se fijan? Tenemos un ángulo recto. Esto está chueco. Yo voy a decir, eso no mide 90 grados. Sí, sí mide 90 grados porque está pasando justo por el vértice. ¿Se fijan? ¿Ya? Siempre es lo mismo. ¿Ya? Siempre forman un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. A lo mejor les espere que quede un poco más claro. Vamos a borrar esto. También vamos a dejar otro segmento. ¿Ya? Un segmento. Acuérdense que esto siempre va a tener que tener una recta, va a terminar siempre en puntas como una flecha, porque quiere decir que eso va a continuar al infinito y más allá. ¿Ya? Y nosotros aquí en este programa vamos a poder colocar automáticamente una perpendicular. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos, ya como lo habíamos visto recién, que esto mide 90 grados, siempre. ¿Ya? Siempre va a medir 90 grados. ¿Ya? Entonces, ahora si nosotros movemos este punto, se fijan que esto sigue girando y esto sigue midiendo 90 grados. A ver, vamos a colocar un puntito acá, un punto para que se desplace y ahí vamos a medir 90 grados.
¿ya? 90 grados. Y como lo dijimos recién, vamos a decir que esto de la medida, el valor. ¿Se fija? No importa que esto yo lo gire, se fija que eso sigue midiendo 90 grados. ¿Por qué? Porque es perpendicular. ¿Ya? Siempre va a ser perpendicular por eso. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que la perpendicular no siempre es porque va hacia abajo y forman un ángulo recto. Puede estar hacia el lado, lo que me indica que dos líneas son perpendiculares, que el ángulo que forman es de 90 grados. Nada más que eso. Entonces, con el ejemplo de la caja, aquí este ángulo, si yo lo midiera, daría un ángulo recto de 90 grados. Entonces, esta es perpendicular. ¿Ya? Entonces, tenemos las líneas perpendiculares. Ahora, ¿cuál es lo otro que nosotros tenemos que ver? Son líneas paralelas. Cuando dos rectas o líneas son paralelas, aquí la vamos a dejar, ¿ya? Cuando esta se fijan, cuando estas nunca se cruzan. Si yo estiro esta línea, nunca se va a cruzar, nunca. Por más que yo lo busque, ¿ya? Profesor, ahí se cruzó, ¿sí? Pero es que ahí no es que se hayan cruzado, que esta pasó sobre la otra. ¿Se fijan? Entonces, ahí claro que se va a cruzar porque la estoy colocando una sobre la otra. Pero no se cruzan de esta forma, ¿ya? ¿Ya? Nunca se van a cortar. Esa palabra se llama intersectan, ¿ya? Pero, ¿ya? Con calma. Entonces, nunca se van a cruzar ni así, ni en línea recta, no, ¿ya? Lo que pasa es como teníamos esta línea y después la coloco sobre la otra, claro, pero no es que se estén cortando, sino que está siempre a la misma distancia, ¿ya? Siempre, 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 siempre. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos dos líneas paralelas. ¿Por qué? Porque siempre van a la misma distancia. Entonces, ahora nosotros vamos, vamos a ver nosotros ejemplos, diferentes ejemplos de líneas paralelas, ¿ya? Entonces, vamos a buscarla. Entonces, como estamos hablando, aquí nosotros tenemos un mapa, ¿ya? Aquí está el colegio, mirado desde arriba, obviamente, y nosotros aquí también vamos a encontrar líneas paralelas y perpendiculares. Ahora, aquellas líneas que no son ni paralelas, que nunca se van a cruzar, ni perpendiculares, se llaman líneas oblicuas, las que se cruzan de alguna forma, ¿ya? Porque no sea un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿por qué lo aclaro? Porque, por ejemplo, acá nosotros vamos a encontrar líneas que son perpendiculares, perdón. Eh, ah, Uy, se me fue, ¿ya? Que no van a ser ni perpendiculares ni paralelas, ¿ya? Son oblicuas, ¿ya? ¿Se fijan? Aquí nosotros tenemos un ángulo que es menor a 90 grados, entonces es oblicua. Cuando es mayor a 90 grados, también es oblicua. Entonces, vamos a ver. Aquí nosotros tenemos un ángulo recto de 90 grados. Entonces, los Maitenes con Carlos Dávila, que es la calle que está frente al colegio, en relación a Carlos Dávila, son perpendiculares, ¿ya? Ahora, la calle Carlos Dávila, como veíamos, la calle no es que se esté acostando a cada rato, sino que mantiene una misma distancia entre una vereda y la otra, entonces son paralelas, ¿ya? La misma construcción del edificio, o sea, esta línea es paralela a esta otra, si no, el edificio estaría descuadrado, ¿ya? Y el cruce que hay entre esta línea y esta línea es perpendicular. ¿Por qué? Porque forman un ángulo de 90 grados.
Entonces, si nosotros vamos a irnos más abajo, lo vamos a ver, si es que nos resulta, vamos a fijarnos, tantos vehículos, que aquí nosotros tenemos dos líneas paralelas, que son esa que se proyecta y esa otra. ¿Se fijan? No es que esto sea más pequeño que lo de acá, porque siempre mantiene la misma distancia. Lo mismo que las ventanas, ¿se fijan? Esta línea es paralela a la otra. En cambio, los cruces, la esquina, son perpendiculares, porque aquí se forma un ángulo de 90 grados. ¿Se fijan? Acá también forman un ángulo de 90 grados, es perpendicular. ¿Ya? Eso es. Ahora, esta línea, el paso peatonal, es paralelo, porque lo que está desde este lado es la misma distancia, está a la misma distancia que está este otro lado. Entonces, estas líneas son perpendiculares. En cambio, aquí, esta línea, que es para el paso peatonal, es perpendicular. Estas son paralelas y esta es perpendicular. ¿Por qué? Forman un ángulo de 90 grados. Profesor, usted dijo que acá era perpendicular, pero aquí está curvo. Sí, pero si nosotros proyectamos esta línea y esta otra, forman un ángulo de 90 grados. ¿Por qué es curvo? Porque si fuera recto, ya, cuando volaran los camiones, siempre chocarían en las puntas. Entonces esto es para darle el ángulo de giro a los vehículos. Nada más que eso, pero si nosotros proyectamos, mira, inclusive aquí ven una línea, y después se tira para el lado, y aquí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, paralelas, ¿ya? Perpendiculares. Paralelas, ahí, 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 paralelas, perpendiculares. Siempre igual, ¿ya? Como lo expliqué, las líneas que no son ni paralelas ni perpendiculares se denominan oblicuos. A ver, aquí tenemos línea oblicua. ¿Ya? No tenemos. ¿Se fijan? La distancia entre este punto y este sigue siendo lo mismo. Por eso las calles son paralelas. ¿Ya? Aquí llegamos. ¿Ya? La esquina también, si yo proyecto esta línea y proyecto esta línea, se van a juntar justo en ese punto y eso va a formar un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces, chiquillos, espero que les haya quedado claro esta explicación de cuándo son líneas paralelas y cuándo son perpendiculares. ¿Ya? Un abrazo virtual, que estén todos bien, se cuidan mucho, ¿ya? Y nos estamos viendo. Chao.